Voy a compartir la pantalla. En la práctica, ¿por dónde andan? ¿Se acuerdan? Empezamos a ver transformaciones, la definición, las operaciones y vimos también la matriz asociada. Ah, bárbaro. Bien. Perfecto. Entonces, están ahí. Pero no se adelantaron. Por lo menos eso está bueno. Nosotros, ¿se acuerdan que ya estuvimos viendo todo lo que es transformaciones, operaciones, matriz asociada a una transformación? Vimos la clase pasada con ustedes los ejemplos de aplicaciones a la economía, ¿no es cierto? Sí, sí. Y empezamos con autovalores y autovectores y vimos el primer ejemplo, cómo encontrar, dada una transformación o una matriz, los autovalores y los autovectores asociados a cada autovalor. ¿Recuerdan? ¿Alguna duda quedó con respecto a eso? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto que dada una transformación lineal, un autovalor y un autovector un autovalor es un número tal que exista algún vector no nulo que al transformarse sea igual a ese número por el mismo vector, y entonces a ese vector se lo llama autovector asociado al autovalor lambda. Y habíamos visto que el camino para encontrarlos era plantear que el determinante de la matriz de la transformación menos lambda por la identidad fuera nulo, y eso daba lugar al polinomio característico. Así buscábamos los autovalores, y luego para encontrar los autovectores hacíamos que la matriz t menos lambda i por un vector que queríamos averiguar fuera igual al vector nulo, y así encontrábamos los autovectores. ¿Correcto? ¿Se acuerdan que entonces eso daba una secuencia de 4 pasos? Primero armamos la matriz asociada a la transformación, luego hallamos el polinomio característico, luego buscamos las raíces del polinomio característico, y con esas raíces ya tenemos los autovalores. Finalmente, por cada autovalor armamos el sistema homogéneo y encontramos el autovector correspondiente. Un ejemplo podría ser este. Si alguna cosa no les queda claro o les surgió alguna duda y me quieren consultar, me dicen y lo revisamos. Si no, imaginemos que tenemos una matriz o su transformación asociada. Acuérdense que a partir del hecho de que toda matriz cuadrada puede ser matriz de una transformación lineal, entonces surge que podemos hablar indistintamente de autovalores y autovectores de una transformación o autovalores y autovectores de una matriz. En este caso me dan la matriz y me dicen que busque autovalores y autovectores. Obviamente yo pienso que hay una transformación de la cual la matriz es la representación matricial, y bueno, planteamos el polinomio característico, determinante de A menos lambda I, lo igualamos a 0, y ahí obtenemos los 3 autovalores, 1, menos 2 y 3. Luego de haber resuelto el polinomio característico, de haber encontrado los autovalores por cada uno de ellos, planteamos cuando lambda es igual a 1, nos queda un sistema homogéneo. ¿Cómo va a ser este sistema homogéneo? Compatible, incompatible, compatible determinado, indeterminado. Compatible e indeterminado. Siempre va a ser compatible indeterminado. Muy bien. Si no lo fuera es porque hicimos algo mal. Siempre va a ser compatible porque es homogéneo, y siempre va a ser indeterminado porque nosotros le exigimos que el determinante fuera nulo para tener soluciones no nulas. Y así encontramos, por ejemplo, que acá las soluciones son todos múltiplos del vector menos 1, 4, 1, con lo cual tomamos uno solo de ellos como autovector. En realidad lo que habíamos visto también, que asociado al autovalor 1 hay un montón de autovectores, y entonces en realidad todos los múltiplos lineales de este autovector se llaman espacio propio o autoespacio asociado al autovalor lambda igual a 1. De todo ese autoespacio
nos quedamos con un solo vector representativo, en este caso el -1, 4, 1. Lo mismo hacemos con lambda igual a -2, y obtenemos el 1, -1, -1. Y finalmente lo mismo hacemos con lambda 3 igual a 3, y obtenemos el autovector 1, 2, 1. Y así, para esta matriz de 3 por 3, obtuvimos 3 autovalores, y por cada uno de esos autovalores obtuvimos un autovector, o sea que tenemos 3 autovectores. ¿Hasta acá alguna duda, algo que me quieran comentar, preguntar, que valga la pena que revisemos? No, profe. ¿No? ¿Avanzamos? Bueno, fantástico. La siguiente pregunta que uno se hace, o sea, uno se pregunta, ¿y para qué busco yo autovalores y autovectores? Bueno, ahora vamos a ver. Porque la siguiente pregunta que nos vamos a hacer es, ya que en esta matriz de 3 por 3 pudimos encontrar 3 autovectores, ¿podría armar una base con esos autovectores? Y si yo armara una base con esos autovectores, ¿qué ventaja tendrá esa base con respecto a cualquier otra base? O sea, ¿por qué a mí podría interesarme armar una base de autovectores? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué leyeron del apunte? ¿O no llegaron o no se entendió? ¿No lo alcanzaron a ver? Bueno, a ver, vamos a indagarlo juntos. Primero que nada, yo acá conseguí 3 autovectores. -1, 4, 1, 1, -1, -1, 1, 2, 1. Entonces la siguiente pregunta es, ¿con esos 3 autovectores podré armar una base? Bueno, para ver si puedo armar una base, como son 3 autovectores en R3, ¿por qué esta matriz de transformación es en R3? Y porque es de 3 por 3. ¿Sí? La matriz de la transformación tiene la dimensión del espacio vectorial en el cual ella trabaja. Entonces, esta es en R3. ¿Cómo sé si los vectores son linealmente independientes? Los coloco como columnas de una matriz y calculo si el determinante me da igual o distinto a 0. En este caso me da distinto de 0, con lo cual sé que son linealmente independientes. En realidad, esto que yo estoy haciendo acá, ¿qué resume esto de ver si el determinante es distinto de 0? ¿Cómo sabría yo si estos 3 autovectores o si estos 3 vectores son linealmente independientes? Tengo que armar la combinación lineal, alfa por el primer vector, más beta por el segundo vector, más, ¿cuál es la definición de linealmente independiente? Alfa, beta, gamma, perdón. Gamma por el tercer vector, igual al vector nulo. Y averiguo si tengo solución no nula. Si tengo solución no nula, son linealmente dependientes. Si la única solución que tengo es alfa igual a beta igual a gamma igual a 0, los vectores son linealmente independientes. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Si yo armo este sistema de ecuaciones, voy a llegar a una representación matricial donde la matriz de los coeficientes tiene a estos 3 vectores como columnas, ¿no? Me va a quedar así. Alfa, beta, gamma, igual al vector nulo. Y este sistema va a ser compatible determinado, con lo cual va a tener solamente solución nula, siempre y cuando el determinante de la matriz de los coeficientes sea distinto de 0. Sabiendo todo esto, cuando a mí me dan 3 vectores en R3 y quiero saber si son linealmente independientes, directamente los pongo como columna de una matriz y le saco el determinante. Me dio -6, como lo hice con Sarrus, acá no está hecho, pero hay que hacerlo, con el método que quieran, si no. Me da -6, es distinto de 0, son linealmente independientes. Y como hay un teorema que me dice que 3 vectores linealmente independientes forman base de R3, estos 3
vectores, que además eran autovectores de la transformación, son una base en R3. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Y por qué me interesa armar una base de autovectores? ¿Cómo quedará la matriz de una transformación en una base donde los vectores son autovectores? Fíjense, esta base que yo acabo de armar son tres autovectores, B1, B2, B3. Primero que nada, si son autovectores, quiere decir que el transformado de B1 es lambda 1, B1. El transformado de B2 es lambda 2, B2. Y el transformado de B3 es lambda 3, B3. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Muy bien. B1 es menos 1, 4, 1. Eso en canónica. Sus coordenadas son menos 1, 4, 1. Esto en canónica. ¿Cuáles son las coordenadas de B1 en esta base? ¿Alguien sabe? Ni idea. A ver. ¿No se podría expresar como combinación lineal? Sí, justamente esa es la definición de las coordenadas. Las coordenadas de un vector en una base son los coeficientes o números que permiten expresar a este vector, B sub 1, como combinación lineal de los vectores de la base. En este caso son alfa por B1 más beta por B2 más gamma por B3. Mirando lo que acabo de escribir y sin hacer ninguna cuenta, ¿cuánto deberían valer alfa, beta y gamma para que esa combinación lineal me diera B1? ¿Qué les parece? Necesito que esto me dé B1. Y acá tengo un número por B1, más otro número por B2, más otro número por B3. ¿Cuánto tiene que valer alfa, beta y gamma? ¿No se les ocurre? Si estos dos no estuvieran, ¿cuánto tendría que valer alfa? -1. Y si me da menos 1 por B1 no me da B1, me da menos B1. No mires este número no me interesa ahora. Sí, Son eso las coordenadas. me estoy confundiendo con eso, por eso. No, porque estas son las coordenadas en canónica. Yo ahora quiero las coordenadas en base B. Si yo tengo una naranja y tengo naranjas, manzanas y peras, ¿cuántas naranjas, cuántas manzanas y cuántas peras para conseguir una naranja? Puede ser que alfa tenga que ser 1, beta 0 y gamma 0. Exacto, exacto. Las coordenadas de un vector de la base en la propia base
Para el primer vector es 1, 0. Por eso decía, sin hacer cuentas, mirando nada más. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Alejo. ¿Estás por ahí? Daniela. ¿Se entiende esta idea? Creo que Y si en vez de ser B1 fuera B2, ¿cuáles serían las coordenadas de B2? claro, ahí sería 0 para B1, sería el alfa, 1, beta, y gamma sería 0. Exacto. Entonces, las coordenadas de B2 en base B son 0, 1 y 0. Y obviamente las de B3, ¿cómo van a ser? 0, 0, 1. 0, 0, 1. ¿Está bien? Entonces, esa es la ventaja o la característica de escribir a un vector de una base en coordenadas de esa base. Que es lo mismo que me pasa en canónica. Por eso en canónica los vectores de la base canónica, ¿cuáles son? El 1, 0, 0, el 0, 0, 1, 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Pero me pasa en todas las bases, con respecto a los vectores de esa base referidos a esa base y no a otra. Bien. Y el transformado de B1. ¿Cuáles son sus coordenadas en base B? Ya vimos que L es igual a lambda 1 por B. B1. Y B1 es el 1, 0, 0. ¿Cuáles son las coordenadas del transformado de B1 entonces en base B? Sería lambda 1 por 1, 0, 0. ¿Cuánto me da? Lambda 1, Lambda 0, 1. lambda 1, 0. Lambda 1. 0 por lambda 1, que es 0. Claro. Y 0. Quiere decir que el transformado del B1 es lambda 1, 0, 0. Sus coordenadas. Y del mismo modo el transformado de B2, ¿qué va a ser? 0, lambda 2, 0. Perfecto. Y del mismo modo el transformado de B3 va a ser 0, 0, lambda 3. ¿Por qué me interesa eso? Transformado de B1 va a ser lambda 1, 0, 0. Transformado de B2 va a ser 0, lambda 2, 0. Transformado de B3 va a ser 0, 0, lambda 3. Si yo quiero armar la matriz de la transformación en esta base B, ¿cómo se arma la matriz de la transformación? Armando una matriz y colocando como columnas, ¿qué cosas? Transformados. A los transformados de los vectores de la base. ¿Y en qué coordenadas? En los de esa misma base. Quiere decir que la matriz de la transformación se arma colocando como columnas estos vectores que son los transformados de B1, B2, B3 en base B. Y ahí está lo interesante de una base de autovectores. Que como el autovector, su transformado es lambda 1 por el mismo autovector, los transformados me quedan así, lambda 1, 0, 0, 0, lambda 2, 0, 0, 0, lambda 3. Y entonces la matriz de la transformación, ¿qué forma tiene? Una matriz diagonal. Una matriz diagonal, y es la forma más sencilla que puedo tener para una transformación. Entonces, el chiste de encontrar autovectores y ver si después puedo armar una base, es que la transformación respecto de esa base
adopta la forma más sencilla que podría adoptar, que es la de una matriz diagonal. En ese caso, si yo logro armar una matriz, una base con autovectores, la matriz de esa transformación va a ser diagonal en esa base, y entonces la transformación se dice que es diagonalizable. En cambio, si yo no logro armar una base de autovectores, la transformación no es diagonalizable. ¿Está bien? Entonces, ya vimos cómo se buscan autovectores. Ya vimos después cómo preguntarnos si con esos autovectores podría ser una base, y entonces, en el ejemplo de recién, si yo veo que pude armar una base con los autovectores, la base de autovectores es B1, B2, B3, y como los autovalores, en el mismo orden, que el primer autovalor corresponde al primero, que el segundo al segundo, y que el tercero al tercero, entonces la transformación lineal en esa base de autovectores va a ser directamente, la matriz va a ser 1, 0, 0, 0 menos 2, 0, 0, 0, 3. Va a tener en la diagonal principal a los autovalores. ¿Bien? Sí, Ahora, yo recién tuve que verificar si estos autovectores eran linealmente independientes o no. Vamos a ver algún teorema que me garantice de antemano si los autovectores van a ser linealmente independientes o no, y si van a poder formar una base. Para eso, esto lo vamos a ver después. Esto también. Esto también. Y esto también. Para ver si yo voy a poder armar una base de autovectores, vamos a ver un concepto que se llama multiplicidad, que es el siguiente. El polinomio característico de una matriz de 3×3, ¿de qué grado es? Acá está, la de 3×3. Su polinomio, ¿de qué grado es? grado 3. Grado 3. Siempre el grado del polinomio característico es el orden de la matriz. Si fuera de 2×2, llega hasta acá y cuanto mucho voy a tener lambda cuadrado. Si es de 3×3, aparece lambda cubo. Si es de 4×4, aparece lambda a la cuarta. ¿Cuántas raíces tiene un polinomio de grado 3? 3. 3. ¿Cuántas raíces distintas tiene un polinomio de grado 3? No sabemos. En este caso hay 3. Pero hay veces que una raíz puede ser raíz doble, ¿se acuerdan? O raíz triple. Y en ese caso tengo menos raíces distintas. ¿Sí? Es lo que, ¿se acuerdan? Se llama el orden de multiplicidad de una matriz. Entonces, con eso tiene que ver aquí la multiplicidad de un autovalor. Fíjense, esta matriz, calculo su polinomio característico, A menos lambda I, encuentro el polinomio característico que es de grado 3. Cuando le saco las raíces, detecto que 8 es raíz, pruebo con divisores del 8. Cuando hago la división por 8, me queda un polinomio de grado 2, que al sacarle las raíces por Bhaskara, me queda -1 y -1, 2 veces -1. Conclusión, ¿cuáles son las raíces de este polinomio? -1 y 8. -1 y 8. Pero 8, que tiene multiplicidad algebraica 1, o sí, es la multiplicidad de la raíz una sola vez, y -1, que tiene multiplicidad algebraica 2. ¿Se entiende por qué la multiplicidad es 2? Esto es como si yo tuviera lambda más 1, como está al cuadrado, por lambda más 1. Esto es de álgebra, ¿no? De polinomios.
cuando lo igualo a 0, tengo 8 por este factor, menos 1 por este factor, y de vuelta menos 1 por este factor. Eso es lo que quiere decir que es doble. Que acá se ve directamente por el cuadrado. Entonces, y ahora, si yo saco un autovector por cada autovalor, ¿qué pasa? ¿Voy a llegar a armar una base o no? Hay dos autovalores iguales. Claro, parecería que estoy complicado, porque tengo dos autovalores. Si saco un autovector por cada uno, no voy a poder armar una base. Pero fíjense lo que puede llegar a pasar. Con lambda 1 igual a 8, resuelvo, o sea, hago a menos lambda i, me queda esta matriz. Por esto, hago la matriz equivalente. Acuérdense que como estos ejemplos están tomados de un libro, no son escalonadas reducidas, ustedes hagan las escalonadas reducidas, pero acá no hay problema. Esto es x1 igual a x3 y x2 igual a 1/2 de x3. Soluciones de la forma t, 1/2 de tt, o lo que es lo mismo t por 1, 1/2, 1. Con lo cual, de acá saco un autovector que es 1, 1/2, 1. Diríamos que este es el autoespacio propio asociado con el autovalor lambda 1 igual a 8. ¿Vamos bien hasta ahí, Carolina? Sí, profe. Perfecto. Y acá, bueno, el autoespacio generado por el vector 1, 1/2, 1, es otra manera de decirlo. En la práctica no usan ustedes esto. En el apunte sí está escrito con esta nomenclatura. Bien, vamos a la otra raíz. Lambda 2 igual a menos 1. La matriz me queda así ahora cuando hago a menos lambda i. ¿Y qué puede observarse ahí, en esa matriz? Hay dos filas que son iguales y esas filas a su vez son proporcionales a la del medio. Claro, o sea, ¿cuántas ecuaciones tengo acá en realidad? Una sola, Una, sí. porque las otras son iguales a ella. Si yo le hago la matriz escalonada reducida equivalente, me va a pasar esto. Acá sí quedó como la usamos nosotros porque la hice yo. Término principal 1, 0, 0 acá, se me hacen 0 las dos filas. Con lo cual, y esto es novedoso con respecto a lo que hacíamos siempre, ¿se acuerdan que siempre poníamos dos incógnitas en función de la tercera? Acá no puedo. Acá tengo una única ecuación. Cuanto mucho lo que puedo hacer es despejar alguna en función de las otras dos. x2 en función de x1 y de x3. Y entonces, si yo digo que x1 es t y x3 es s, tengo que elegir dos valores para calcular el tercero. Entonces digo, la solución es de la forma t, s para x3 y para x2, lo que me dice la fórmula, menos 2t, menos 2s. Con t y s, dos números cualesquiera reales. Bien, y esas son las infinitas soluciones que tiene este sistema de ecuaciones compatible indeterminado. Creo que en sistemas de ecuaciones no nos había aparecido nunca un sistema de ecuaciones que la solución dependiera de dos parámetros, ¿no? No, me parece que tampoco lo vimos. Claro. Pero bueno, pero puede ocurrir. Y en este caso, ¿qué ocurre? Fíjense que yo esto lo puedo descomponer en t menos 2t 0, o sea, toda la parte que tiene t, más 0 menos 2s s. Y si después le saco el factor afuera del vector multiplicando, me queda 1 menos 2, 0, que es este primer vector multiplicado por t, y me queda 0 menos 2, 1, que es este segundo vector multiplicado por s. Quiere decir que las soluciones son combinaciones lineales de estos dos vectores. Y esos dos vectores son los que yo puedo elegir como autovectores. Y son linealmente independientes, porque si no, no dependería de dos parámetros, dependería de uno solo. Entonces,
El conjunto de solución está generado por las combinaciones lineales de estos dos vectores. Yo tengo dos autovectores acá, B2 y B3. El espacio, el autoespacio asociado al autovalor lambda 2 igual a menos 1, es un autoespacio de dimensión 2, porque está generado por dos vectores. Y entonces, lambda 2, que tenía multiplicidad algebraica 2, porque era raíz doble, además, tiene algo que se llama multiplicidad geométrica, que es de qué dimensión es el autoespacio asociado. Y en este caso es 2. No siempre la multiplicidad geométrica coincide con la multiplicidad aritmética. Si acá, que tenía una raíz doble, el autoespacio generado hubiera sido de dimensión 1, sonaba. No podía armar una base de autovectores. Pero como acá el autoespacio quedó de dimensión 2, tengo dos autovectores de acá, más uno del otro autovalor, tengo los tres autovectores que necesito para armar base. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Y hay un teorema que me dice, multiplicidad algebraica, el número de veces que lambda es raíz. Multiplicidad geométrica, la dimensión del autoespacio asociado a lambda. Teorema. Bueno, primero que nada, la multiplicidad geométrica de lambda siempre es menor que la multiplicidad algebraica. ¿Qué quiere decir? La multiplicidad algebraica de un autovalor puede ser 1, 2, 3. Si tiene multiplicidad 1, la multiplicidad geométrica siempre va a ser menor o igual a 1. ¿Sí? Y siempre es mayor que 0, o sea, mayor o igual a 1 también, porque como mínimo vale 1 la multiplicidad geométrica. Siempre un autovector por lo menos saco. Entonces, cuando la multiplicidad algebraica sea 1, la geométrica siempre va a ser 1. Cuando la multiplicidad algebraica sea 2, la geométrica es menor o igual. Puede ser 1 o puede ser 2. Cuando la multiplicidad algebraica sea 3, la geométrica puede ser 1, 2 o 3. ¿Estamos? Si yo tengo la suerte que todos los autovalores tienen multiplicidad geométrica igual que la algebraica, entonces armo base. Porque el que es raíz doble tiene multiplicidad geométrica 2, saco dos autovectores. El que es raíz simple tiene multiplicidad geométrica 1, saco un autovector. Y así armo todos los autovectores de la base. En el ejemplo anterior, teníamos un autovalor con multiplicidad algebraica 1 y multiplicidad geométrica 1, el primero. Y el otro autovalor con multiplicidad algebraica 2 y la geométrica también era 2, sacaba dos autovectores. Quiere decir que, entonces, tiene n vectores linealmente independientes, como afirma el teorema, y puede armar base. Entonces, ¿de qué va a depender cuando yo tengo autovalores y autovectores? ¿De que pueda armar una base? De que todas las multiplicidades geométricas de cada autovalor sean iguales que las multiplicidades algebraicas. O sea que cuando hay una raíz doble, salgan dos autovectores. Cuando hay una raíz triple, salgan tres autovectores. Y así sucesivamente. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se entendió. Bien. Y si además todos los autovalores son raíces simples, o sea, tienen multiplicidad algebraica 1, o sea, son todos distintos, como la multiplicidad geométrica en ese caso va a ser 1 también para todos, tengo garantizado que cuando son todos distintos los autovalores, puedo armar una base. Que es lo que me pasó en el primer ejemplo. Cuando yo tenía tres autovalores distintos, ninguno era raíz doble, sí o sí voy a poder armar una base. No necesito verificar si son linealmente independientes. Puedo citar este teorema y listo. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, y listo. Acá, esto es lo último. Ahora vemos esos ejemplos que me saqué antes. Con esto se acaba. De autovalores no es más. Entonces, repasando un cachito lo de autovalores. ¿Qué es lo que vimos? ¿Cómo se define autovalor y autovector? ¿Cómo se calcula con el polinomio característico? Y cómo luego de calcular los autovalores puedo buscar autovectores
mediante el sistema compatible indeterminado, o sea, mediante el sistema homogéneo que me resulta al calcular A menos lambda I. Y así calculo cada uno de los autovectores. Después, si quiero ver si puedo armar base, bueno, tengo que ver si son linealmente independientes, pero uso el teorema, que me dice que si cada vez que tengo una raíz doble o triple, saco 2 o 3 autovectores, para lo cual hay que resolver los autovectores, ¿no? No me salgo eso. Pero si yo por cada raíz doble saqué 2 autovectores, estoy seguro de que puedo armar una base. Y si son todos los autovalores distintos, entonces estoy seguro que puedo armar una base. ¿Bien? Sí. Con lo cual, fíjense, si este ejemplo me hubiera dicho, diga si esta matriz es diagonalizable. ¿Qué había que hacer? Y en caso de ser diagonalizable, muestre la matriz diagonal de la transformación correspondiente. ¿Qué había que hacer? Primero, buscar autovalores. Armo el polinomio característico, busco los autovalores. 1, menos 2 y 3. ¿Necesito buscar los autovectores acá para ver si obtengo 3 autovectores? No, porque son diferentes los No, autovalores. porque son diferentes, muy bien. Con lo cual tengo garantizado que voy a encontrar 3 autovectores y voy a poder diagonalizar a esta transformación. Si me los piden, sí, los tengo que hacer, y entonces ahí sí, soné y hago estas 3 cosas. Pero si no me los piden, ya acá digo, esta matriz es diagonalizable. Y si me dicen, dame la matriz diagonal, ¿cuál sería? Tomo la diagonal principal de acá. Son los 3 autovalores. 1, menos 2, 3. Es esta que habíamos armado acá, ¿se acuerdan? Pero para eso no necesité calcular los autovectores. Ahora, si alguien me dice, dame la base de autovectores, donde esa transformación es diagonal, ahí soné, tengo que hacer todas las cuentas. ¿Ok? Bien. Y si a mí me dieran este ejemplo, y me preguntan, ¿esta matriz es diagonalizable? Calculo los autovalores. Tengo 8 y menos 1 doble. ¿Ya puedo decir si es diagonalizable? No, habría que buscar los Claro. autovectores, principalmente del lambda 2, que es el que se repite. Exacto. ¿Puedo saltearme el primero? Sí. Si no me lo piden, no me lo puedo saltear. Pero el segundo lo tengo que hacer para ver si saco 2 autovectores. Si saco 2 autovectores, digo, mirá, la multiplicidad geométrica del lambda 2 coincide con la multiplicidad algebraica, entonces va a ser diagonalizable. Y si tuviera, por ejemplo, no creo que me toque, pero si yo tuviera una matriz de orden 4 y tuviera 2 raíces dobles, pruebo con la primera y saco 2 autovectores, no me alcanza. Tengo que probar con la segunda a ver si también saco 2 autovectores, ¿no? Y ahí completo y digo, entonces sí es diagonalizable. ¿Ok? Sí. Bueno, con esto terminamos todos los temas, pero nos quedan pendientes estos ejercicios que están en la guía de trabajos prácticos, pero son ejercicios más bien teóricos. Entonces los vamos a conversar acá un cachito. El primero dice, probar que los autovalores de una matriz triangular son los elementos de su diagonal principal. O sea, me dicen, si yo tengo una matriz triangular, ¿se acuerdan cómo era una matriz triangular? Podía ser triangular superior o triangular inferior. Si era triangular superior, ¿qué quería decir? Que debajo de la diagonal principal era todo cero y por encima de la diagonal eran números
naturales. Pueden ser ceros o no, no sé. Pero si es triangular superior, abajo de la diagonal principal son todos ceros. Y si es triangular inferior, arriba de la diagonal principal son todos ceros. Y en ambos casos, ¿se acuerdan que habíamos visto que el determinante de una matriz triangular, cómo se calcula? El producto de la diagonal principal. El producto de la diagonal principal. Eso es lo bueno y lo que me ayuda acá en este caso. ¿Por qué? Porque fíjense, supongamos que tengo una matriz triangular. No me importa si es triangular superior o inferior. Lo que sí, yo sé que en la diagonal principal van a estar el A11, A22, A33, A44, etc. Lambda I es una matriz diagonal, ¿no es cierto? Sí, Que es la identidad multiplicada por lambda. Si yo hago A menos lambda I, si A era triangular y esta es diagonal, el resultado, ¿cómo es? Triangular, diagonal, ninguna de las dos cosas. triangular. Triangular, porque queda exactamente igual de triangular, nada más que en la diagonal principal aparecen los lambda restando. Con lo cual, la matriz A menos lambda I es triangular. Con lo cual, su determinante va a ser el producto de los elementos de la diagonal principal, que van a ser A11 menos lambda, A22 menos lambda, A33 menos lambda. Quiere decir que el polinomio característico va a ser A11 menos lambda por A22 menos lambda por, hasta el último, ANN menos lambda. Y entonces las raíces de esto no son otra cosa que A11, A22 y ANN. Y entonces demostramos que los autovalores de una matriz triangular son los elementos de su diagonal principal. ¿Bien? ¿Y cómo lo hacemos? Con propiedades de matrices triangulares y determinantes de matrices triangulares. ¿Bien? Profe, ¿puede repetir? Me perdí. ¿Cómo ¿En se qué da parte? cuenta cómo se da cuenta que lambda 1 es igual al elemento A11? ¿Hasta acá llegaste bien? Sí, hasta ahí sí. Bueno, imagínate que vos tenés... epa, 3 menos lambda por 5 menos lambda por 7 menos lambda. Y yo te pregunto, ¿cuáles son las raíces cuando igualo a 0? ¿Cuáles son los valores de lambda que eso se anule? 3, 5 y 7. 3, 5 y 7. Bueno, son los que están acá. A11, A22 y ANN. O sea, el chiste es que acá el polinomio característico, que es el determinante de una matriz triangular, ya me queda factoreado. Y entonces lo único que tengo que hacer es anular cada factor. Si querés, podríamos hacer el paso previo. Diríamos A11 menos lambda igual a 0. De ahí sale lambda igual a A11. Primera raíz. Después haríamos A22 menos lambda igual a 0. Y de ahí sale lambda 2 igual a A22. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto, ahora sí. Gracias. Eso es bárbaro, porque me quedó factoreado. Siempre que yo tengo una expresión expresada como producto de un montón de factores, para que valga 0, alguno de los factores tiene que valer 0. Entonces de ahí sacó cada una de las raíces. ¿Bien? Genial. Bárbaro. Vamos al 7b. Me dice, probar que si A es una matriz de orden n, los autovalores de A coinciden con los autovalores de la traspuesta. Si hubiera que demostrar esto, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podríamos aplicar acá? Mirá, una ayuda.
Si habla de los autovalores de A, los autovalores de A los puedo sacar de dos condiciones. O que A por B es lambda B. Me voy a la definición. Imagínate que yo ya sé cómo se demuestra porque lo repasé hace un rato. Pero imagínate, yo estoy aquí y no tengo ni idea de cómo se demuestra. Me apareció este ejercicio por primera vez. Bueno, me voy a las definiciones, a ver cuál me sirve. Una de autovalor es esta, que A por B es lambda B. La otra de autovalor es que el determinante de A menos lambda por I es igual a 0. Como la premisa me dice que los autovalores de A son los mismos que los de A transpuesta, yo tengo que hacer aparecer A transpuesta a partir de una de estas dos. ¿Cuál elegirías para hacer aparecer la transpuesta? Acá no conozco ninguna propiedad que me haga aparecer la transpuesta. Pero acá, como hay un determinante, hay propiedades que me dicen que el determinante de una matriz es igual al de la matriz transpuesta, ¿no? Sí. Entonces, agarramos y elegimos este. Decimos, bueno, vamos a probar por acá, a ver para dónde llegamos. Y decimos, bueno, tengo una matriz, lambda es un autovalor, quiere decir que el polinomio característico de lambda vale 0. O sea, el determinante de A menos lambda I es igual a 0. Por propiedades de los determinantes, el determinante de una matriz transpuesta, ¿qué relación tiene con el determinante de la misma matriz? Si yo transpongo una matriz, ¿el determinante cuánto vale? Vale lo mismo. Lo mismo. Quiere decir que si yo agarro toda esta matriz A menos lambda I y la transpongo, su determinante va a ser igual al determinante de A menos lambda I, o sea, 0. Me quedo con esto. Es por propiedad de determinantes. Ahora, la transpuesta de una suma, por propiedad de matrices, es igual a la suma de las transpuestas, ¿no? Sí. Quiere decir que A menos lambda I transpuesto es lo mismo que A transpuesto menos lambda I transpuesto. Pero lambda por I transpuesto es lo mismo que hacer I transpuesto y después multiplicarlo por lambda. Y la identidad transpuesta, ¿a qué es igual? A la identidad otra vez. A la identidad otra vez. Y llegué a esto. Si este número lambda verifica que A transpuesta menos lambda I es igual a 0, quiere decir que es raíz del polinomio característico ¿de quién? De la transpuesta. Me quedó parecido a esto, pero ahora con la transpuesta. Entonces, si es raíz del polinomio característico de la transpuesta, entonces es autovalor de la transpuesta. Quiere decir que cada vez que tengo un autovalor de A, ese autovalor también es autovalor de la matriz transpuesta. ¿Bien? Y así se demuestra. No es una propiedad asombrosamente útil, pero está buena para utilizar propiedades de matrices y determinantes en el medio. ¿Bien? Sí, profe. Bárbaro. Después, este ejercicio es tomado muy frecuentemente en los exámenes. Dice que A tiene inversa, sí, solo sí, 0 no es autovalor. Es de ida y vuelta, por eso es un sí, solo sí. Hay que demostrarlo para allá. Y hay que demostrarlo para acá. Suele aparecer en los exámenes en uno de los dos sentidos. A veces te dicen, probar que si A tiene inversa, entonces 0 no es autovalor. Y hay que hacer la demostración para allá. A veces te dicen, probar que si 0 no es autovalor, A tiene inversa. Y a veces te la hacen negada. Te dicen, probar que si A no tiene inversa, entonces 0 sí es autovalor. Y a veces te dicen, probar que si 0 es autovalor, entonces A no tiene inversa. Son todas variantes, nosotros vamos a ver una, ¿sí? Que es así, de ida y de vuelta. Entonces, vamos por la ida.
Digo, supongo que A tiene inversa. Si A tiene inversa, ¿qué significa entonces? ¿Su determinante cómo es? Una ¿Distinto de condición para que cero? una matriz... ¿Cómo? ¿Distinto de cero? Distinto de cero. O sea, A es no singular. Una condición para que una matriz tuviera inversa era que el determinante sea distinto de cero. Con lo cual el determinante es distinto de cero. ¿Bien? Bueno. Tengo que ver a partir de eso si cero es autovalor o no de A. Y yo digo, los autovalores son las raíces del polinomio característico, que es el determinante de A menos lambda I. Para que 0 sea autovalor, necesito que el polinomio característico en 0 valga 0. Pero el polinomio característico de 0, si el polinomio característico cuando lambda vale lambda es A menos lambda I, cuando lambda valga 0, como este lambda es el que está metido acá, cuando valga 0 me va a quedar A menos 0I, el determinante. Y entonces me va a quedar el determinante de A. Pero el determinante de A, acabamos de ver que, por hipótesis, es distinto de 0, porque A tiene inversa. Quiere decir que el polinomio característico en 0 es distinto de 0. Y entonces, si el polinomio característico de 0 es distinto de 0, 0 no es autovalor. ¿Sí? Sí. O sea, 0 no es raíz del polinomio característico y por ende no es autovalor. Para demostrar la vuelta es parecido. Supongo que lambda igual a 0 no es autovalor. ¿Qué quiere decir? Que entonces lambda igual a 0 no es raíz del polinomio característico. Quiere decir que el polinomio característico en 0 no vale 0. Como el polinomio característico en 0 es determinante de A menos 0i, eso va a ser distinto de 0. Quiere decir entonces que A menos 0i es A. Determinante de A es distinto de 0. Y si el determinante de A es distinto de 0, A tiene inversa. Entonces, acá supusimos que lambda 0 no es autovalor y demostramos que entonces A tiene inversa. Acá supusimos que A tiene inversa y demostramos que 0 no es autovalor. Entonces se demostró la ida y la vuelta. ¿Bien? Sí se entendió, profe. Bárbaro. Bueno. Puede parecer raro que lambda igual a 0 estemos preguntándonos si es o no autovalor, pero el que no puede ser nulo es el autovector. Pero el autovalor podría llegar a ser nulo, no hay problema. ¿Sí? Bien. Y por último, creo que este es el último ejemplo. ¿Eh? Sí. Por último, este que también está en la práctica, es el 7D, dice, probar que si A tiene inversa, entonces, los autovectores de A coinciden con los de su inversa. Y los autovalores de la inversa son los inversos de los autovalores de A. Fíjate que en la traspuesta decía que tenía los mismos autovalores. En cambio, en la inversa dice que tiene los mismos autovectores. Y en cambio, los autovalores son los inversos. ¿Sí? Bien. Sí. Si yo digo, estoy acá de vuelta y digo, no sé para dónde disparar. De vuelta, si estoy hablando de autovalores y autovectores, puedo pensar en A por B igual a lambda B, o puedo pensar en el determinante de A menos lambda I, igual a 0. A partir de alguna de estas dos, llegar a plantear algo con respecto a la inversa. Hoy, cuando hablábamos de la traspuesta, elegimos este camino, porque tenía propiedades determinantes muy buenas para la traspuesta. Ahora, si yo eligiera este camino, no sabría nada de los autovectores, solamente trabajaría con los autovalores.
Y además, acá hacer aparecer la inversa es difícil, porque hay propiedades determinantes con respecto al determinante de la inversa. Pero después, calcular el determinante de una suma no me va a dar. En cambio, acá, si hay inversa, de algún modo yo la voy a poder hacer aparecer acá multiplicando. Entonces, elegimos este camino. Y probamos a ver qué pasa. Sí, digo para ver un poquito, porque de las demostraciones, no solo está buena la demostración en sí, sino está buena también decir cómo la pensó el investigador que la desarrolló en su momento, qué mecanismos puso en juego. Y por ahí no son mecanismos que no sean tan ajenos a nosotros. Nosotros también podemos plantear estas dos cosas y ver a partir de alguna de ellas cómo proceder. En este caso, si yo quiero que aparezca la inversa, o sea, yo tendría que llegar a que la inversa por algún autovalor que sea alfa, no, perdón, por algún autovector que es el mismo, ¿no? Los autovectores son los mismos. Por B sea igual a algún autovalor, que no necesariamente es el mismo, alfa por B, ¿no? ¿Cómo hago para ir desde acá hasta acá? Y no es tan difícil, porque fíjate, si A tiene inversa, primero que nada, si lambda es un autovalor y B un autovector, escribo esto mismo que acá. Y después digo, como A es invertible, existe A a la menos 1. Para que aparezca en esta igualdad, premultiplico ambos miembros por A a la menos 1. Premultiplico es porque siempre tengo que multiplicar en el mismo lugar, acá adelante de todo. Por eso es premultiplico. ¿Con qué ventaja? A a la menos 1 por A, ¿cuánto es? La identidad. La identidad. Muy bien. Me queda I por B. Y de este lado, que tengo A a la menos 1 por lambda por B, por propiedades de productos por escalares y productos de matrices, lambda puede pasar acá adelante. Y así ya esto me empieza a quedar parecido a lo que busco. Después, la identidad por B, ¿a qué es igual? A B. A B. Ya está más parecido. Lo único que tengo que hacer ahora es rajar este lambda para el otro lado. ¿Y cómo puedo hacer? Lambda es un número. ¿Cómo hago para que desaparezca de acá? Suponete que fuera 3. Dividido por 3. Claro, en realidad multiplico por 1/3. Sí, ¿No? sí, sí. Muy bien. Y acá multiplicaría por 1 sobre lambda. Siempre y cuando lambda no sea como Igual a 0. igual a 0. ¿Y lambda puede valer 0? Sí, es una posibilidad. Es una posibilidad en general, pero en este caso, mira, acá dice que A tiene inversa. Claro. Ah, Y entonces, 0 puede ser autovalor. no. No, por la propiedad anterior. Por eso primero se demuestra la anterior. Como A tiene inversa, 0 no puede ser autovalor. Y entonces yo puedo multiplicar por 1 sobre lambda, porque lambda nunca va a ser 0. Y entonces me queda 1 sobre lambda por B, 1 sobre lambda por A la menos 1 por B, este y este se simplifican, y entonces me queda A a la menos 1 por B igual a lambda menos 1 por B. Quiere decir que acá tengo una matriz, que a multiplicar por un vector, me da el mismo vector por un número. Este número es el autovalor, y este vector es un autovector. Quiere decir que lambda a la menos 1 es autovalor de la inversa, y que B es un autovector de la inversa asociado a lambda a la menos 1. ¿Sí? Esta es una demostración también que a la profe titular le gusta tomar. En los finales, sobre todo. Los parciales, no, porque como son de práctica, no. Pero en los finales suele aparecer mucho. ¿Se Entonces, entendió, Carolina? entonces los autovectores, tanto de A como de A a la menos 1 son iguales, pero los autovectores son inversos, digamos. Los autovectores son iguales y los autovalores son recíprocos. Está bien. Sí, sí. O sea, que, mirá,
Pregunta que te podría aparecer en un examen. Diga cuáles son los autovalores de la matriz inversa de A. El que no sabe, se tira a calcular la inversa y después le saca los autovalores. El que conoce estas propiedades que acabamos de ver, saca los autovalores, 1, menos 2, 3. Y entonces, ¿cuáles son los autovalores de la inversa? Uno menos un medio, un tercio. Perfecto. Pero antes, yo me podría preguntar, ¿tiene inversa esta matriz? Tendría que calcular el determinante. Sí. ¿Necesito eso? Si yo tengo los tres autovalores, 1, menos 2 y 3, ¿puedo decir si tiene inversa? Sí, porque ninguno es igual a 0. Exacto. 0 no es autovalor, entonces esta matriz tiene inversa. Entonces fíjate que calculando los autovalores de la matriz, yo puedo saber si tiene inversa o no. Y puedo saber cuáles son los autovalores de la inversa. Este creo que nunca apareció así, pero sería un lindo ejemplo. Tramposo no, porque no es tramposo, porque recurre a los conocimientos que uno tiene, pero realmente uno ve si el alumno sabe combinar todos esos conocimientos para sacar una conclusión nueva, ¿no? Sí, es una conexión entre todo, digamos. Claro, es como una pequeña síntesis. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, y con esto sí, ahora terminamos con todos los temas. Lo que nos queda es, tengo entendido, ¿se ve ahí si yo pongo el almanaque? Sí, se ve, profe. Perfecto, hoy es 11. El examen, si no me equivoco, es el 27, ¿no? Sí. Bueno, nos quedan 4 clases en donde ustedes van a tener práctica para completar las guías de trabajos prácticos. El 16 no vamos a tener clases. O sea, de estas 4 clases, de teoría, vamos a hacer 2 clases que sirvan de consulta. Probablemente sean